Soy vicepresidente segundo de la Federación de Asociaciones Profesionales de Gestores Tributarios y Asesores Fiscales, la FETAF. No sé si nos conocéis todos, si no, tenemos un stand aquí a la vuelta y cualquier información que queráis, pues os la podemos dar sin ningún problema. Bien, voy a presentar a las dos personas que me acompañan, los dos ponentes. Primero es director general del Catastro, es arquitecto de profesión, y es don Fernando de Aragón Amunarriz. Me acompaña el adjunto a dirección. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Que a mí me retumba, pero bueno. Yo no he sido. Digo que le acompaña el adjunto a dirección general, que es don Luis González Carpio Fernández. Ellos van a hablar del valor de referencia. Como sabéis, desde el año pasado, cuando salió la ley de lucha contra el fraude, dejamos de utilizar los valores que tenían las comunidades autónomas, ¿verdad?, para cualquier tipo de transmisión, y que era el valor mínimo por el cual se podía realizar esa transmisión, para pasar desde el día 1 de enero de este año al valor de referencia catastral. Desde entonces, bueno, ha habido bastantes... yo en las redes al menos he visto mucha gente que se ha metido, incluso algunos, no sé si han llegado a tribunales o no, supongo que todavía no, pero bueno, sí deciros, como ayer decía nuestro presidente Joan, que la agencia tributaria no legisla, aplica los tributos, ¿no? Evidentemente el catastro tampoco. Hay una ley que nos podrá gustar más o menos, sobre todo menos, pero que es la que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Ellos, lo que sí digo, es que han hecho un trabajo impresionante, porque ese valor de referencia lo han ido formando a través de las escrituras notariales. Y a eso le han rebajado un 10%. Creo que es así. Con lo cual, en principio, yo las valoraciones que personalmente he mirado, en Madrid pues no solemos tener muchos problemas, suelen estar por debajo del valor real de transmisión. Ya veremos cuando haya una crisis qué es lo que ocurre, ¿no? Pero es verdad que en otros sitios puede tener problemas por esos valores. Sí es verdad que FETAF lo que ha hecho, la federación, firmó un convenio muy reciente con el catastro que nos da la oportunidad de cualquier operación que vaya a hacer nuestro cliente, el contribuyente, verlo antes, por supuesto, ver ese valor, y si no está conforme, por cualquier cuestión, por calidades, por construcción, porque está mal la vivienda y no es igual que la de al lado, lógicamente ponernos en contacto con el catastro para poderla arreglar y evitarnos luego pues recursos. Sabéis que antes, si queríamos recurrir por aquello de la tasación pericial contradictoria, no había que avalar, evidentemente eso desapareció. ¿Todo es recurrible? Por supuesto, sigue siéndolo, pero ya no tenemos aquello. Es decir, que si uno puede recurrir, pero avalando, poniendo la pasta y tirar para adelante. Con lo cual, para evitar eso, yo creo que mucho mejor si nos ponemos antes en contacto con Catastro, haciendo uso evidentemente de ese convenio, para llegar a un acuerdo de cuál es ese valor. Habrá momentos en los que, o sitios donde no hay valor de referencia, no han llegado a tener esa valoración. Bueno, ahí seguimos como antes. Bueno, se supone que el valor que se ponga, en principio, como todo, se presume cierto. Y sin más, bueno, voy a darle la palabra al director general. A ver, bueno, lo hacemos desde aquí. Ya nada, yo ya no me enrollo más, voy a dar la palabra a don Fernando, al director general del Catastro, y posteriormente pues irán combinando en la presentación ellos mismos en su ponencia, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Pues un saludo cordial a todos los asistentes a esta jornada en la que vamos a intentar comentar los aspectos globales, generales, y dar respuesta a qué es el valor de referencia, cómo se determina, cómo se aplica, cómo se impugna. En primer lugar, quiero comentar que este valor de referencia que determina la Dirección General del Catastro nace como una necesidad hace ya bastantes años de poder conocer
de forma interna para la Dirección General del Catastro el valor de los inmuebles de una forma actualizada, de forma permanente y en correspondencia con el mercado. Y es así porque el valor catastral, que es el tradicional de la Dirección General del Catastro, pues tiene un grado de actualización pues vinculado con el año de la ponencia. Por lo tanto, esa necesidad de tenerlos todos actualizados pues la tenemos desde hace tiempo. En el año 2018 aparece en la ley una primera versión de este valor de referencia, denominado entonces de mercado, que solamente tenía una intención informativa y de transparencia, pero de forma inmediata, desde esa publicación preliminar, ¿no?, de este valor de referencia, se ve la necesidad y se nos encarga de alguna manera, se nos da la confianza para que evolucione ese valor de referencia del año 2018 a poder ser el soporte de la base imponible de los impuestos cedidos, gestionados por las comunidades autónomas patrimoniales, ¿no? De esa manera, la Dirección General del Catastro hacemos un esfuerzo en darle esta solidez y este refuerzo también legislativo y normativo que ya aparece hace un año, y desde el 1 de enero de 2022 tiene efectividad como base imponible de estos impuestos. Bueno, las características de este valor de referencia las tenéis en estas transparencias. Es un valor administrativo, descriptivo dentro de la descripción del catastro, es un dato descriptivo económico y está individualizado para cada inmueble, se actualiza año a año y tiene pues un límite que es el valor de mercado, ¿no?, definido como viene en la propia ley. Son unos valores que son libres, están en la sede electrónica del catastro y se pueden certificar de distintas maneras, consultas y demás, que ahora también veremos con algo más de detalle. Bueno, yo en estas primeras palabras quiero hacer este reconocimiento, ¿no?, previo de por qué, quizás para entender mejor lo que es el valor de referencia, por qué se dio esta confianza, ¿no?, a la Dirección General del Catastro para que fuera esta base imponible de estos impuestos y que sustituyeran a la anterior base imponible, que era el valor real sobre el cual se podían hacer comprobaciones. Bueno, pues vamos a dar respuesta a este primer análisis de confianza, ¿no?, casi de encargo, ¿no?, de que este valor, que nacía de una manera más vinculada a algo interno propio y de transparencia y de conocimiento, ¿por qué dio ese paso y ese salto a ser la base imponible? Y ahí, Luis. Hola, buenos días. Bueno, gracias, Fernando. Pues decía el director que el valor de referencia fue un encargo que desde el Ministerio se nos hizo a la Dirección General del Catastro. ¿Por qué se le hace este encargo a la Dirección General del Catastro? Pues yo creo que si les cuento la actividad que hacemos en el catastro se explica por sí mismo, ¿no? En el catastro ahora mismo gestionamos 78 millones de inmuebles, es decir, la totalidad de los inmuebles del territorio común los tenemos en nuestra base de datos, y además conocemos a los propietarios de esos inmuebles. Esos 29 millones de titulares catastrales nos conocemos y sabemos a quién dirigirnos cuando tengamos cualquier necesidad de actualización de esa base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos, no sé si han visto en la anterior transparencia, en el catastro somos realmente pocos, somos 2.000 personas repartidas por todo el territorio. Tenemos una implantación territorial que nos permite conocer el territorio y el mercado que se está produciendo en ese territorio.
pero con 2.000 personas mantener la gestión de 78 millones de inmuebles es imposible. ¿Cómo hacemos esa gestión, ese mantenimiento de la base de datos? Pues a través de la colaboración. El 65% de los municipios tienen firmado un convenio con la Dirección General del Catastro y la gestión la hacemos compartida. Gracias a eso, todos los días del año en el catastro se tramitan 18.000 alteraciones que modifican esa base de datos, que lo que pretenden es que la descripción de los inmuebles que hay en la base de datos se parezca lo más posible a la realidad inmobiliaria. Eso lo conseguimos gracias a la colaboración. Y parece que nos va bien porque hay una demanda importante de la información que hay en el catastro. Todos los años emitimos 9,5 millones de certificados a los titulares, a las administraciones, a los fedatarios, que utilizan para algo que va más allá de la pura gestión fiscal que es el catastro en origen y como finalidad principal. Esos certificados sirven para, entre otras cosas, hacer escrituras, para gestionar becas o para otras actividades. Y además tenemos 26 millones de consultas al año, en esa demanda que les decía. 26 millones de consultas de datos protegidos, es decir, que hay que acreditarse con una firma electrónica para acceder a esos datos. Porque los datos que están libres en el catastro, que son la inmensa mayoría, salvo el valor catastral y el titular catastral, que son protegidos, esos datos, si ven ahí, se consultan en más de 200 millones de ocasiones todos los años. Y además, bueno, nuestra tarea principal y ancestral es la gestión del IBI, la financiación de las entidades locales. Pues el IBI por sí solo genera todos los años una cuota de 15.000 millones de euros para esa financiación de los ayuntamientos. En definitiva, lo que nos dicen estos datos es que cuando nos hicieron el encargo de determinar un valor de referencia para todos los inmuebles, es que yo creo que nadie más lo podía hacer, porque es lo que llevamos haciendo en la última versión de Catastro unos 150 años. Lo que nos dedicamos es a describir los inmuebles y a valorarlos lo mejor posible para tener una equidad y una justicia tributaria en la gestión del IBI y ahora en la gestión de otros impuestos, como vamos a ver. Sí. La determinación. Bueno, ahí están los datos. Una de las bases de la valoración de referencia, también la catastral, ¿no? Pero más se nota en la valoración de referencia un soporte es los datos. Los datos obrantes en el catastro, que además de ser conocidos y además estar de consulta libre para los datos que no son protegidos, salvo la titularidad y el valor catastral, se reiteran en este cobro del IBI todos los años, como ha dicho Luis. Pero además conviene resaltar que según la propia ley, estos datos obrantes en el catastro tienen que reflejar la realidad, tienen que estar mantenidos. Por eso ese interés tan potente para actualizar los datos, y además son obligatorios. Es un dato que debe coincidir con la realidad de forma obligatoria. Hay que declarar las alteraciones y si no tenemos que actuar con todos los mecanismos de colaboración o de oficio para que se correspondan con la realidad. Por lo tanto, la primera pata importante para este valor es tener datos. El catastro los tiene, son obligatorios y deben de coincidir con la realidad. Y si no coinciden con la realidad, hay un despliegue enorme de procesos y de procedimientos para que corresponda con la realidad, ¿no? Y que sean ese reflejo de la realidad. Cuanto antes se corrijan esos datos, mejor, porque si no, el valor de referencia va a salir erróneo. Por muy bien que lo calculemos, si el dato sobre el que se calcula es erróneo, pues va a arrojar ya ese error de partida. Y cuando se ha aplicado al IBI, pues es cierto que en el IBI, aunque se conozcan y estén a la vista los datos con los que se valora en el IBI, es cierto que el efecto tributario es bastante menor o muy menor, aunque repetitivo todos los años, que cuando se produce una transmisión.
cuando se produce una transmisión, quizás ahora se empiecen a ver los datos obrantes en el catastro con otros ojos, con otra visión, porque el metro cuadrado afecta bastante más, si es erróneo, a la afección que puede tener en el IBI. Y por eso la insistencia en que la forma más prematura posible se consulte cuáles son los datos con los que se va a aplicar el valor de referencia y corregirlos de la manera más anticipada y previa posible. En la definición del valor de referencia, como digo, hay dos apartados fundamentales. Uno es el determinado por la Dirección General del Catastro a partir de los datos obrantes en el catastro, que hemos insistido ya bastante en ello, y resultantes. La otra pata que tiene que tener una valoración, la información de mercado. ¿Y qué información de mercado nos dice la ley que tenemos que tomar? Pues tenemos que tomar la resultante de las compraventas producidas y comunicadas por los fedatarios. Ese es un paso importante que se dio en la confección del valor de referencia, porque si en el catastro teníamos la costumbre para las transponencias de valores catastrales de utilizar distintas fuentes, de utilizar muestreos de mercado, testigos de oferta, de estudios propios de mercado, aquí la ley es muy rotunda y dice que para calcular los módulos a los que se les va a aplicar a los datos obrantes en el catastro, la única fuente que vamos a usar es la información de las compraventas, de los precios consignados en las escrituras de compraventa. Y con eso hacemos los análisis para poder fijar estos módulos. Y se concreta, como dice también la ley, se concreta en que hay que hacer un análisis de todas las compraventas que se han producido, porque las tenemos todas. Los notarios y los registradores nos comunican todas de forma diaria, las tenemos que analizar y tenemos que sacar unas conclusiones en formato informe de mercado y que se vuelcan esas conclusiones en unos mapas de zonas homogéneas de valor a las que se asigna el módulo central de cada zona que se debe corresponder con el producto más común de esa zona, el más representativo. Y con eso formamos la primera parte de la valoración de referencia, porque tiene dos fases. La primera es esta, fijar unos módulos resultantes del análisis de todas las compraventas. Bueno, todo esto que decía el director lo tenemos en nuestro portal y en la sede electrónica del catastro, y lo pueden ver ahí. Decía en la presentación, Adolfo, que todo esto nos había supuesto al catastro una carga de trabajo grande, y es verdad. Basta verlo aquí en el micrófono. Una carga de trabajo grande. Tenemos años detrás del valor de referencia. Como decía el director, surgió como una necesidad anterior a todo esto y llevamos muchos años trabajando en ello. La entrada en vigor de la ley en el 1 de enero de este año nos impone unos trabajos adicionales, periódicos todos los años, con una carga enorme en el análisis de ese mercado que decía Fernando. Todo eso lo tenemos en la sede. Ahí, si tienen curiosidad, pueden ver todo el procedimiento que llevamos a cabo. Lo tenemos publicado el del año anterior y ahora les he puesto en pantalla el que en este momento se está tramitando. Ahí pueden ver el resultado de pueden ver el informe de mercado y el resultado de los informes de mercado, que, como decía la ley, ahí en esa disposición final tercera han visto que se materializa en unos mapas con unas zonas de valor y unos módulos medios de valor para los productos inmobiliarios más representativos de cada una de las zonas. Eso está abierto y lo pueden consultar. Ahora mismo están los que serán vigentes el 1 de enero de 2023. Además, en el procedimiento, todo lo mostramos en nuestra sede. O sea, se ha hecho el trámite de audiencia para la resolución en esa segunda parte de la valoración, que es la individualización de los valores. Se hace a través de una resolución que nos dice la disposición transitoria novena,
Pues esas resoluciones tienen un trámite de audiencia, se publicó el 27 de septiembre, hubo una ampliación de plazo a petición de interesados y ahora mismo ya se ha aprobado esa resolución con esos elementos. Esta es la resolución de los inmuebles urbanos y exactamente igual hay una resolución para los inmuebles rústicos. Y están publicadas ahí, las pueden leer y pueden ver los elementos que participan en la valoración de cada uno de los inmuebles. Y como todo esto, como pueden ver, es un ejemplo de transparencia, está todo a disposición de los ciudadanos. Incluso tenemos puesto ahí directamente unos enlaces para presentación de recursos, o sea que si pinchan ahí, si están disconformes directamente, ya les damos la opción para que vayan a recurrirlos o que presenten una reclamación económico-administrativa en la misma página, no tienen que ir a buscarlo a ningún otro sitio. ¿Cuál es el resultado de esto? Y está publicado, lo pueden consultar en estas páginas. Pues un informe de mercado anual que hacemos todos los años con esa información de mercado que dice la ley, que son las compraventas acreditadas, el precio de las compraventas acreditadas ante un fedatario público. Tenemos dividido el informe, los inmuebles rústicos y los inmuebles urbanos. Lógicamente, a nadie se nos escapa que el comportamiento del mercado inmobiliario urbano pues no tiene nada que ver con el rústico y el tratamiento es muy distinto. Son productos inmobiliarios muy diferentes y lo tratamos de forma separada, ¿no? Y son mercados completamente distintos. ¿Cuál es el resultado? Pues lo que dice la ley. Lo hemos plasmado en unos mapas de zonas de valor que también son consultables. Ahora ya los del año pasado y los de este año, es decir, los que están en vigor y los que estarán en vigor el año que viene, y tienen este aspecto. Esto es la ciudad de Madrid, pero tenemos todas las ciudades, todos los pueblos de España con unas zonas de valor. Y luego con una descripción del producto inmobiliario más representativo de cada una de esas zonas de valor. Esto es una zona de Madrid muy concreta en la que decimos que el módulo, es decir, el módulo en el caso de la urbana lo hemos expresado en euros metro cuadrado, que es lo que entienden todos los ciudadanos. Al final, cuando estás buscando casa, dices, ¿a cómo está el metro cuadrado en este barrio? Es lo que pregunta la gente, ¿no? Por eso el módulo lo hemos expresado así. Y ahí dice que el módulo del metro cuadrado en esa zona concreta de Madrid está a 6.750 euros de media. Que tenemos inmuebles de uso residencial en esa zona 2.238. Y que el inmueble más típico, el producto inmobiliario más representativo de esa zona, es una vivienda colectiva con una superficie de media de 112 metros cuadrados, con una calidad constructiva alta, con una antigüedad de media de 63 años y con un estado de conservación normal. Ese es el más representativo. Y lo que hacemos es buscar compraventas que nos han transmitido los fedatarios públicos de inmuebles similares al más representativo de la zona, para buscar ese valor medio. En el caso de los inmuebles rústicos, pues aquí de la misma forma, cuando alguien en su pueblo va a comprar una parcela, lo que pregunta es ¿a cómo está la hectárea de viñedo en mi pueblo? Por eso lo expresamos en euros por hectárea y para cada uno de los cultivos mayoritarios de cada una de las zonas. Esto es otro ejemplo en una zona de Toledo, en Talavera, en el que gracias a la información que nos han proporcionado los fedatarios hemos obtenido unos módulos de valor para esos cultivos. Para el resto de cultivos, que habrá algunos, pues no hay mercado suficiente ni información suficiente para determinar un módulo de valor. Pero para los que hay un mercado suficiente, pues tenemos información de que las tierras arables de regadío, los cereales de regadío, pues tienen un valor medio de 11.000 euros aproximadamente. Que el olivar de secano pues está en 6.000 euros. Todo eso avalado con los compraventas. ¿Cuál es el pilar de todo esto, de las zonas de valor y de los módulos de valor? Lo que decía el director, la información que nos facilitan los fedatarios públicos todos los días. Ahí les he puesto un dato que a mí me asusta, porque dentro de ese trabajo ímprobo que decíamos al principio, el más importante de todos estos informes de mercado es analizar esa información que entra. Y nos entran 3.600 compraventas todos los días. Todos los días los fedatarios de toda España nos facilitan 3.600 compraventas. 5.000 y pico operaciones de todo tipo, pero nos dice la ley que solo utilizaremos las compraventas, por pura lógica, ¿no?
Pues de esas compraventas, todos los días nos entran ese número de compraventas y tenemos que analizar si son válidas para un informe de mercado. No todas las compraventas son válidas. Hay una casuística grande de situaciones en las que no deben participar en el cálculo de un módulo, sobre todo con objetivos fiscales, en los que buscamos la transparencia, la equidad, la justicia tributaria. Entonces, ese análisis consiste en decidir cuáles de esas compraventas deben participar. Eso está publicado en nuestra resolución, son criterios objetivos que no dependen del criterio subjetivo de ningún técnico, son criterios objetivos que están escritos y están publicados, y con ese análisis el resultado son las compraventas que participan en el informe. En los informes del año pasado, ahí tienen los datos que utilizamos al final, después de todo ese análisis de las compraventas. Pues más o menos 1 millón de compraventas utilizamos el informe de Urbana, de los inmuebles urbanos, y 430.000 aproximadamente compraventas aprovechamos para el informe de los inmuebles rústicos. Hay mercado y lo tenemos a la vista. Este es como decía el director, el gran pilar de todo el informe de mercado, de todo el valor de referencia. Nos apoyamos en la evidencia de los datos que tenemos en la base de datos y las compraventas geolocalizadas sobre el territorio. Gracias a eso podemos definir las zonas de valor cuando el comportamiento del mercado es homogéneo, y gracias a eso podemos fijar luego, gracias a nuestra base de datos, los productos representativos, y gracias a la información de notarios geolocalizada, el módulo de valor más probable de esos inmuebles. Ahí, bueno, he puesto ejemplos de cómo se distribuyen las compraventas, cómo se geolocalizan en el territorio. Las tenemos monitorizadas, esas 3.600 que nos entran cada día pasan a formar parte de nuestras aplicaciones, las geolocalizamos, las analizamos con nuestra base de datos y las ponemos a disposición del informe de mercado y de los resultados que luego van a ver. Sí. Bueno, solo por rematar un poco esta primera fase de cálculo, como he dicho, tiene dos fases. Una, el cálculo de los módulos representativos. La segunda será cómo se individualiza a un inmueble particular que no es exactamente idéntico al representativo. Pero antes concretar una cosa que no se ha comentado del todo, que es que tiene un límite. El valor de referencia tiene un límite, el mismo que el del valor catastral también, que es el valor de mercado, porque la ley ha cambiado en su conjunto el concepto de valor real antiguo de los impuestos patrimoniales al valor de mercado, y lo define, y el valor de mercado, tal como lo define la ley, dice que es el más probable por el cual podría venderse un inmueble entre partes independientes. Si nos quedamos todavía en este cálculo del módulo representativo medio, pues nos parece que acierta de una forma plena con este concepto, porque ¿cuál puede ser el más probable? No estamos hablando del concreto de cada uno, el más probable es el valor límite, por el cual se podrían vender y comprar entre partes independientes. Pues el resultado medio de todos los vecinos de cada una de las zonas por los cuales se han comprado y se han vendido inmuebles semejantes al representativo. Pues para ese inmueble representativo pensamos que el más probable es ese. Y como se ha comentado también, lo ha comentado Adolfo, sobre ese le aplicamos un coeficiente del 0,9. A partir de ahí, ¿cómo se calcula la segunda parte, la segunda fase? Que es cómo la calculo este inmueble que no es idéntico al representativo. Como está zonificado, la zona, la localización, le da un peso muy importante ya a todos los precios de los inmuebles que se localizan en esa zona. Es más fuerte y tiene más porcentaje de influencia en el valor en los casos en los que los valores son más elevados, ¿no? En esos casos la zona influye muchísimo. En el caso de Madrid o en esas zonas en las que estamos viendo, el mismo inmueble, según nos vayamos moviendo de zona, pues va bajando o cambiando de valor de una forma muy fuerte. Si voy a comprar un inmueble, la zona en este tipo de municipios influye muchísimo, ¿no?
En otros casos en los que ya la zona influye menos, el peso estará más en las características constructivas. Bueno, pues para dar ese segundo paso ya tenemos que desmontar, tenemos que el valor global que se entiende bien, como ha dicho Luis, se entiende bien 3.000, 6.000, 5.000 euros metros cuadrados. Pues lo tenemos que separar en el componente suelo y construcción. Ahí ya se empieza a entender un poco peor, porque de 6.000 decir cuánto es el suelo y cuánto es la construcción, pues bueno, ya se parece bastante más al procedimiento que tenemos de valoración catastral. Y es cierto que vamos a ese, porque tenemos que hacer esta separación de valor de suelo y de valor de construcción, que está en la resolución. En la resolución se puede ver de cada una de las zonas cuál es su valor de suelo. ¿Y cómo calculamos el de otro inmueble? Si fuera el mismo, representativo, pues sumando suelo más construcción, nos saldría el mismo. Y así dice la ley que tiene que ser exactamente el mismo. Pero si es distinto, el suelo es el mismo, ese sumando, sin embargo de la construcción será distinto. Y dependerá de si es mejor o es peor en características constructivas. ¿Y cómo las calculamos para cada inmueble? Pues las calculamos por los coeficientes que se aplican a las características constructivas que tenemos en el catastro y con las que se valoran también los valores catastrales. Por eso la ley indica que para ese cálculo individualizado, en el caso de Urbana, se acuda a las reglas de valoración de los bienes catastrales urbanos, para poder aplicar esos coeficientes de homogeneización al inmueble concreto en función de la superficie, el uso, el estado de conservación, la antigüedad, la categoría constructiva y además de esas características más objetivables, pues también están otras que vienen en la resolución, como pueden ser circunstancias que afectan al valor, como puede ser que sea una vivienda de protección oficial con un límite de valor, que sea resultante de una subasta, que tenga una problemática interior por ocupación o por, en fin, unas condiciones ya más vinculadas con que ese inmueble tiene unas circunstancias, además de las constructivas, o una reforma, unas calidades o una disfuncionalidad que hace que se calcule. Eso es en la segunda fase. Y en el caso de inmuebles rústicos, pues a partir de los coeficientes deducidos de los informes de mercado, que ese precio por hectárea del cultivo de secano pues lo matice ya por condiciones agrológicas, socioeconómicas o de localización de esa parcela. Y esa sería la segunda fase. Pasamos a... No veo bien. Los efectos. Sí. Vale, pasaríamos a otra pregunta, ¿no? Además de cómo se determina, qué efectos produce, ¿no? y pasaríamos ya a cómo se impugna. Pues los efectos del valor de referencia, el valor de referencia, como he dicho, se aplica y solo tiene efectos cuando tiene efectividad tributaria y fiscal en los impuestos, en cada uno de los distintos impuestos. ¿En qué son los impuestos patrimoniales? El impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, el de sucesiones y donaciones, el de patrimonio, y también tiene efectos en la ley del mercado de valores y de forma mucho más parcial en el impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, este valor de referencia será la base imponible, pero la base imponible como mínimo de tributación, es decir, que cuando el precio o contraprestación pagada sea superior al valor de referencia, será este precio el que figure como base imponible. Por lo tanto, se considera que es como una base mínima de tributación.
y en el impuesto sobre patrimonio solamente afecta cuando haya sido base imponible, ¿no?, en el tributo que grave la adquisición del inmueble. Por lo tanto, no afecta para nada al patrimonio preexistente. Desde luego, donde no afecta para nada es ni en el IBI, ni en plusvalía, ni en la imputación en renta, ni en todos los aspectos en los que el valor catastral sigue teniendo su vigencia. ¿Cómo se aplica y qué persigue? Lo que persigue es que el valor real que era comprobable por las comunidades autónomas, por las administraciones tributarias, era un concepto indeterminado y muy difícil de comprobar y con una conflictividad muy elevada a la que tenía en la anterior etapa. Entonces, lo que realmente se pretende es que con una base objetiva como es la que hemos definido, se evite esta litigiosidad y sobre todo se dé seguridad jurídica también en la sociedad. Los derechos de los sujetos pasivos del impuesto de transmisiones, de actos jurídicos documentados, en fin, de todos los impuestos en los que afecta, están garantizados y pueden impugnarse. Ahora comentaremos algo de la impugnación. Y los titulares catastrales, porque los valores de referencia no tienen efectividad, aunque están visibles, hasta que tengan efectos en uno de estos impuestos. Pero los titulares catastrales pueden conocer el valor de referencia de sus inmuebles y pueden ejercer sus derechos a la corrección de los datos, que en definitiva podrían afectar a que el valor de referencia se corrija también. ¿Cómo se impugna y actualiza? Cuando no se está de acuerdo con el valor de referencia de un inmueble y haya tenido efectos fiscales, entonces ¿cuándo se puede impugnar? Y se impugna ante la Administración tributaria gestora de estos impuestos, las comunidades autónomas. Aunque, como he dicho, el titular catastral puede en cualquier momento acudir a la Dirección General del Catastro y ejercer su derecho sobre la corrección de los datos que puedan afectar a este cálculo. La Administración tributaria, comunidad autónoma, tiene que solicitar un informe preceptivo y vinculante que nos llega a la Dirección General del Catastro y tenemos o bien que ratificar o corregir, o incluso se puede declarar la inexistencia del valor de referencia, porque no todos los inmuebles, y ahora mismo no todos, tienen el valor de referencia calculado. De entrada han ido entrando de una forma escalada. Realmente la mayor parte de los inmuebles los tienen porque tienen todas las viviendas, los garajes y locales de almacenamiento y todos los cultivos representativos. Para poder gestionar de una forma compartida esta responsabilidad de solicitar una rectificación, una impugnación, y que nos llegue al catastro y que podamos dar respuesta a la mayor rapidez posible, tenemos con todas las comunidades autónomas firmados unos convenios de colaboración que nos permiten recibir a través de una plataforma de intercambio de información toda la información de solicitudes de informes, de impugnación, de alegaciones y de datos que se nos presenten para poder responder en un plazo mínimo. Realmente ahora mismo estamos respondiendo el 95% de estas solicitudes en un plazo inferior a los 10 días. Esto requiere esta colaboración y este reparto entre las comunidades y la Dirección General del Catastro. Yo creo que conviene ver datos de estos primeros meses
de cómo se están produciendo estas consultas, estas solicitudes de impugnación y estos informes preceptivos que enviamos nosotros. Bueno, llevamos... Hola. Llevamos 10 meses de vigencia del valor de referencia. No es mucho tiempo. Somos prudentes y vamos viendo los efectos de la entrada en vigor del valor de referencia. Por ahora, bueno, siendo prudentes, los datos son optimistas. Ya han visto que la transparencia es absoluta, la posibilidad de recurso y la posibilidad de anticipación existe en todo momento. Una de las grandes ventajas que ya hemos repetido varias veces esta mañana es que se valora con los datos que obran en el catastro, y es una gran ventaja porque son datos conocidos por el ciudadano. Son tan conocidos que todos los años paga el IBI con esos mismos datos. Es verdad que el IBI, bueno, tiene una cuantía menor que un impuesto de transmisiones y a veces el ciudadano se descuida por un par de metros en la descripción del inmueble y ahora ese par de metros empiezan a pesar. Bueno, pues se puede anticipar y dirigirse al catastro, y la corrección de los datos del catastro tiene la agilidad suficiente para que esté disponible el valor correcto cuando se haga la transmisión. Y además tiene la otra ventaja de las compraventas que nos facilitan los fedatarios. Es importante tener en cuenta que también miramos otras partes del mercado. Vemos todas las tasaciones que se realizan, también nos las facilitan los notarios. Los fedatarios públicos en esos envíos nos facilitan todas las tasaciones que se producen en el mercado y están incorporadas a nuestra base de datos. También incorporamos toda la información de oferta que se publican en todos los portales inmobiliarios y nos sirve de contraste para saber que lo que estamos haciendo es lo correcto y contrastar con la información de la transmisión, de la operación realizada. En estos 10 meses que llevamos de vigencia del valor de referencia, pues los resultados son los que pueden ver ahí. Se consulta el valor de referencia. ¿Sí? 6 millones y medio de ocasiones se han consultado el valor de referencia. Es un dato de acceso libre. Todos ustedes pueden consultar el valor de sus inmuebles y el de cualquier inmueble. Lo único que estamos pidiendo es que se introduzca el DNI y el motivo por el que se consulta, pero no por ninguna razón de seguridad jurídica, pero sí de seguridad informática. Es para evitar los motores de búsqueda que descargan datos y que nos pueden bloquear la página. Y luego para hacer unas estadísticas mínimas de cuál es el interés de la consulta de los valores. Pero todo el mundo puede consultar sus inmuebles y el de cualquier otro inmueble, el valor de referencia. Tenemos ahora mismo publicado el valor de referencia del 95% de los inmuebles urbanos y del 65% de los inmuebles rústicos. O sea, es un volumen importante de información. Nos quedan algunos usos y algunas zonas que vamos evolucionando y cada año vamos aumentando el valor de referencia de más inmuebles. Se han emitido certificados. Para emitir un certificado sí que tiene que ser el titular catastral. Sí que tiene que acreditarse como titular catastral, ¿no? Y en este caso hay 4 millones de certificados emitidos. Hay un volumen importante de solicitud de certificados. Y además hay otro producto que es el certificado motivado, es decir, con todos los elementos que forman parte de la valoración y que explican por qué el valor al que se ha llegado es el que es, porque así el ciudadano puede comprobar que los datos son correctos o no y dirigirse al catastro para corregirlos. Pues también se han emitido 86.000 certificados con motivación. A cambio nos han entrado 3.500 impugnaciones. Como decía el director, en el 95% de los casos ya las hemos contestado y en un plazo que nos hemos impuesto inferior a 10 días, porque ese informe que emite el catastro, que es preceptivo y vinculante para la gestión de la comunidad autónoma, se lo tenemos que entregar en un plazo suficientemente corto para que luego haga la gestión de la impugnación. Y lo que nos permite ser optimistas son esos datos que pueden ver ahí. 6 millones y medio de consultas de valor de referencia. La gente tenía curiosidad, por lo menos al principio. No sé si querían ver el valor del chalet del cuñado o era un interés más profundo sobre el valor de referencia. 4 millones de certificados. Eso ya sí que es un interés propio porque son titulares acreditados. 86.000 certificaciones motivadas
pero solo 3.400 impugnaciones. Son datos muy optimistas, ya les digo, somos prudentes, solo llevamos 10 meses de vigencia del valor de referencia, pero esperamos que la evolución sea similar a la que hemos tenido en estos primeros 10 meses y con lo que vamos aprendiendo todos los años del mercado inmobiliario y lo que nos van facilitando los ciudadanos de los posibles errores que podamos tener en los valores, mejoraremos y espero que para el informe del año que viene las impugnaciones sean menores si cabe. Y por último, yo creo que es importante hablar de la colaboración esa que nos permite tener mantenida la base de datos. Sí, bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero la colaboración es básica para nuestro mantenimiento de los datos en el catastro y ahora se hace más importante de tenerlos actualizados porque hemos dado un salto en la importancia de los datos, ¿no? Y para eso es también muy importante, y acabamos resaltando el convenio que tenemos firmado con la FETAF, precisamente para poder anticiparnos y tener esa relación directa y que cuanto antes se produzca la corrección en caso de que haya que corregirla y no tener que llegar a rectificar o a solicitar la rectificación de la autoliquidación ya pagada, sino que se pueda realizar antes y que se pueda corregir el problema antes de ese momento. Y ya... A ver, siento que haya llegado, no hemos podido, como veis es una exposición bastante larga y es imposible. Lógicamente, creo que los tenemos a nuestra disposición para sucesivas exposiciones de esta materia que, como veis, es muy interesante. Muchísimas gracias a los dos, Luis, Fernando, por vuestra exposición y, por supuesto, agradecer a Contés esta oportunidad. Gracias a todos.